¿Qué impulsa a un hombre, un solitario clérigo y médico en los confines de Europa, a desafiar 1000 años de conocimiento, a desmantelar el universo de su época y a iniciar una revolución científica que cambiaría para siempre nuestra comprensión del cosmos y de nuestro lugar en él? La historia de Nicolás Copérnico no es solo la de un astrónomo, es un thriller intelectual de audacia visionaria, de una paciencia inquebrantable frente a la ortodoxia y de una vida tejida entre el rigor de la observación y la profunda reticencia a revelar una verdad peligrosa. Es un relato lleno de secretos, de batallas silenciosas contra el dogma religioso y de una búsqueda implacable de la armonía matemática que transformó la ciencia para siempre. Hoy vamos a desenterrar esa verdad oculta, esa que pocos se atreven a desvelar. Nicolás Copérnico nació el 19 de febrero de 1473 en Toruń, Prusia Real, hoy Polonia, una región báltica autónoma bajo la corona polaca, pero con fuertes influencias culturales alemanas. Su infancia transcurrió en el seno de una familia de comerciantes acomodados. Su padre, Niklas Kopernik, un rico mercader de Toruń, murió cuando Nicolás tenía solo 10 años. Este evento dejó al joven Copérnico al cuidado de su tío materno, Lucas Watzenrod el Joven, un influyente obispo y humanista, quien se convertiría en su principal protector y mentor. Esta orfandad temprana, si bien le brindó el apoyo de una figura poderosa, también lo expuso a las intrigas eclesiásticas y a la necesidad de forjar su propio camino bajo la sombra de un patrón formidable. La estabilidad económica venía con una dependencia compleja. Desde muy joven, Nicolás mostró una inteligencia aguda y una curiosidad insaciable. A diferencia de otros niños, su juego no era el esparcimiento, sino una forma de entender el funcionamiento del mundo, desde los engranajes de un molino hasta el movimiento de las estrellas. Su tío Lucas, reconociendo su excepcional intelecto, se aseguró de que recibiera la mejor educación posible. Estudió en la Universidad de Cracovia, la capital intelectual de Polonia, donde se sumergió en matemáticas, astronomía, filosofía y las artes liberales. Fue aquí donde se familiarizó con la astronomía de Ptolomeo y Aristóteles, el modelo geocéntrico que había dominado el pensamiento occidental durante más de 1000 años. Una de las anécdotas menos conocidas de su juventud, y que revela mucho de su carácter ya meticuloso y su discreta independencia, es que, mientras estudiaba en Cracovia, también se interesó por la pintura y la poesía. No era un simple pasatiempo, sino una manifestación de su mente renacentista, que buscaba la armonía y la belleza en todas las disciplinas. Esta faceta artística, a menudo ignorada, le proporcionó una perspectiva única, una apreciación por la proporción y la estética que luego aplicaría a la búsqueda de la simplicidad y la elegancia en sus modelos cosmológicos. Esta capacidad de ver el mundo desde múltiples ángulos forjaría su enfoque multidisciplinar. La verdadera epifanía de Copérnico, el momento en que su mente comenzó a liberarse de las cadenas del dogma aristotélico y ptolemaico, llegó durante sus estudios universitarios en Italia. De 1496 a 1503 se formó en la Universidad de Bolonia, derecho canónico, un requisito de su tío para asegurar su futuro eclesiástico, y en la Universidad de Padua, medicina. Fue en Bolonia donde conoció al astrónomo Domenico Maria Novara, quien lo introdujo a las críticas a Ptolomeo y a la necesidad de reformar el calendario. En Padua, se sumergió en la medicina y la filosofía natural, familiarizándose con las ideas neoplatónicas que enfatizaban la simplicidad y la armonía matemática en el universo. Este periodo de inmersión en el humanismo renacentista italiano, un hervidero de nuevas ideas y críticas a la ortodoxia, fue un punto de quiebre crucial. Sus años en Italia fueron de intensa lucha externa e interna. Por un lado, debía cumplir con las expectativas de su tío, estudiando derecho canónico
para asegurar una canonjía en Frombork, Prusia, lo que le daría seguridad económica y tiempo para sus estudios. Por otro, su pasión por la astronomía y las matemáticas lo consumía. Pasaba noches enteras observando el cielo, anotando datos, comparando cálculos y luchando con las complejidades del sistema ptolemaico, que requería de epiciclos y deferentes cada vez más complejos para explicar las irregularidades observadas en los movimientos planetarios. Era una teoría elegante que se había vuelto grotesca en su necesidad de parches. Este fracaso del sistema dominante lo impulsó a buscar una solución más simple, más armoniosa, una que, quizás, nunca se atrevería a publicar. En 1503, Copérnico regresó a Prusia con un doctorado en Derecho Canónico de Ferrara, pero su verdadera vocación ya estaba clara. Se instaló en Frombork, Frauenburg, una pequeña ciudad portuaria, donde ejerció como canónigo de la Catedral de Frombork y, durante años, también como médico, administrador y cartógrafo para su tío y la diócesis. Su vida cotidiana estaba llena de responsabilidades burocráticas y pastorales, lejos de los centros intelectuales de Europa. Esta aparente reclusión fue, paradójicamente, el entorno ideal para su trabajo revolucionario. Tenía tiempo, estabilidad económica y la distancia necesaria para pensar fuera de las convenciones. Durante casi 3 décadas, en el aislamiento de Frombork, Copérnico desarrolló en secreto su modelo heliocéntrico. Basándose en sus propias observaciones, en los textos griegos antiguos que sugerían un universo centrado en el Sol, como el de Aristarco de Samos, aunque Copérnico no lo mencionó explícitamente, y en su convicción de que la creación divina debía ser simple y armoniosa, llegó a la conclusión de que la Tierra y los demás planetas giraban alrededor del Sol. En este nuevo cosmos, la Tierra era solo un planeta más, un punto en movimiento en la vasta inmensidad. Su sistema no era perfecto, pues aún utilizaba círculos y requería algunos epiciclos, pero era infinitamente más elegante y predictivo que el de Ptolomeo. La crítica a Ptolomeo y la elaboración de su propia teoría fue un proceso arduo. Se rumorea que ya en 1514 circuló un manuscrito breve, el Commentariolus, entre un círculo selecto de amigos y astrónomos exponiendo sus ideas iniciales. Pero la publicación de su obra magna, De Revolutionibus Orbium Coelestium, sobre las revoluciones de las esferas celestes, fue pospuesta durante años. Kant vivió con el dilema ético de publicar una verdad que sabía que sería explosiva, que desafiaría no solo a la ciencia, sino a la teología, a la filosofía y al sentido común de su tiempo. La Iglesia Católica y los pensadores protestantes se basaban en una interpretación literal de las Escrituras y en la filosofía aristotélica que colocaba a la Tierra, y por ende al hombre, en el centro del universo. Mover la Tierra del centro era mover a Dios y al hombre. Su lucha interna y externa fue profunda. ¿Cómo conciliar su fe con sus descubrimientos científicos? ¿Cómo presentar una idea tan radical sin provocar la ira de las autoridades? El miedo a la controversia, a la burla y quizás a la persecución religiosa lo llevó a una cautela extrema. El cardenal Nikolaus von Schönberg y el obispo Tiedemann Giese, entre otros, lo instaron a publicar, conscientes del valor científico de su trabajo. Fue el matemático y astrónomo luterano Georg Joachim Rheticus, un joven y entusiasta admirador, que viajó hasta Frombork para estudiar con él, quien finalmente lo convenció de preparar el manuscrito para su publicación. Rheticus fue crucial en superar la reticencia de Copérnico. La decisión clave de publicar su obra llegó en sus últimos años de vida, cuando ya estaba enfermo y debilitado. De Revolutionibus Orbium Coelestium fue publicado en Nuremberg en 1543. Una leyenda, ampliamente difundida pero probablemente apócrifa, dice que Copérnico recibió la primera copia impresa de su libro en su lecho de muerte.
Esta imagen simboliza la magnitud del riesgo y el coraje intelectual que implicó su obra. El libro incluía un prefacio anónimo, añadido por el editor Andreas Osiander, sin el permiso de Copérnico, que presentaba el modelo heliocéntrico como una mera hipótesis matemática para facilitar los cálculos astronómicos, no como una descripción de la realidad física. Este subterfugio, diseñado para evitar la controversia teológica, revela la tensión entre la búsqueda de la verdad científica y la prudencia en un clima religioso volátil. El éxito de la obra, si bien no fue instantáneo ni masivo en términos de aceptación popular, fue un éxito lento pero inexorable en el ámbito académico. Pocos lo leyeron inicialmente debido a su complejidad matemática, pero aquellos que lo hicieron reconocieron su brillantez. Los astrónomos, que buscaban una solución a las anomalías del sistema ptolemaico, encontraron en Copérnico una alternativa más simple y predictiva. Pero la controversia no tardaría en llegar. Figuras como Martín Lutero y Juan Calvino condenaron el modelo heliocéntrico por contradecir las Escrituras. Lutero, en particular, lo llamó un tonto que quería invertir toda la ciencia de la astronomía. La Iglesia Católica, inicialmente, no condenó explícitamente el libro, usándolo incluso para la reforma del calendario gregoriano en 1582. Sin embargo, a medida que el modelo copernicano fue defendido como una verdad física por científicos como Galileo Galilei y Johannes Kepler, la censura eclesiástica se hizo inevitable. En 1616, el libro de Copérnico fue colocado en el índice de libros prohibidos por la Inquisición, donde permaneció hasta 1835. Esto fue un fracaso póstumo para Copérnico, un testimonio de la resistencia del dogma a la nueva verdad. Su vida, aparentemente monótona y aislada, estaba llena de un drama intelectual silencioso. La lucha por comprender la verdadera estructura del cosmos, por encontrar la armonía matemática en el desorden aparente, lo consumió. Aunque fue un clérigo toda su vida, su mente se atrevió a trascender las interpretaciones literales de las Escrituras para buscar una verdad más profunda en los números y las observaciones celestiales. «Conozco la sabiduría, pero no su causa», solía decir, reflejando la humildad del verdadero científico. Los aspectos más polémicos y contradictorios de su figura incluyen su aparente falta de urgencia para publicar su obra, lo que ha llevado a algunos a cuestionar su compromiso con la difusión del conocimiento, o si su miedo era mayor que su convicción. Su dependencia del patrocinio eclesiástico y su rol como canónigo, que le permitía la seguridad económica para investigar, choca con la naturaleza revolucionaria de sus descubrimientos, que eventualmente pondrían en jaque la autoridad de esa misma Iglesia. ¿Fue un revolucionario a regañadientes o un genio consciente de los peligros de la verdad? El dilema ético es constante. ¿Cuánta verdad se debe retener para asegurar la paz o la propia seguridad? A pesar de las limitaciones de su época, la falta de telescopio, por ejemplo, la genialidad de Copérnico radicó en su capacidad para la observación meticulosa y, sobre todo, en su pensamiento abstracto y matemático. Él no probó empíricamente que la Tierra se movía. Él demostró matemáticamente que un modelo heliocéntrico era más simple, más elegante y más armonioso que el geocéntrico. Su revolución fue conceptual, un cambio de paradigma en la forma en que el hombre se veía a sí mismo en el universo. Su influencia póstuma fue inmensa. Galileo y Kepler se basaron en su trabajo para refinar y defender el modelo heliocéntrico, sentando las bases de la astronomía moderna. Newton, siglos después, construiría su física universal sobre los cimientos copernicanos. El impacto de Copérnico no solo fue astronómico, sino filosófico, cultural y religioso. Derribó la noción de un universo antropocéntrico, abriendo las puertas a una visión del cosmos mucho más vasta y despersonalizada. El hombre
ya no era el centro de todo, sino una parte de un sistema mayor. El legado de Nicolás Copérnico es el de un visionario silencioso, un revolucionario discreto que, con un solo libro, desmanteló una visión del mundo de 1000 años y sentó las bases de la ciencia moderna. Es el padre de la revolución copernicana, un término que hoy usamos para describir cualquier cambio radical de perspectiva. Su vida es un testimonio de la fuerza de la razón, de la búsqueda de la verdad y del coraje intelectual, incluso cuando esa verdad es incómoda y peligrosa. Su vida es una lección sobre cómo la disciplina intelectual, la tenacidad inquebrantable y una visión radicalmente nueva pueden transformar no solo una vida individual, sino el curso del pensamiento humano. Es la historia de un hombre que, desde una infancia, en una ciudad remota hasta la cima del reconocimiento póstumo, dedicó cada fibra de su ser a la armonía del cosmos, a la verdad matemática y a la construcción de un sistema que nos permitiría entender mejor el universo y nuestro humilde lugar en él. Es el gigante de Torun, cuya sombra aún se proyecta sobre el paisaje de la ciencia. Detrás de la imagen de un clérigo austero y un astrónomo solitario, se esconde una figura de profunda pasión intelectual y una mente que no se contentaba con la conformidad. Un hombre que amaba la armonía de las esferas, que tenía un ingenio matemático asombroso y que, a pesar de su cautela, estaba intensamente comprometido con la búsqueda de una verdad superior. Un personaje que, a pesar de sus contradicciones y su aparente frialdad, nos legó un cuerpo de pensamiento que sigue inspirando, provocando y desafiando nuestras percepciones del conocimiento, la fe y la realidad misma. ¿Qué nos dice la historia de Nicolás Copérnico sobre la naturaleza de la verdad, el poder del conocimiento y los límites del dogma? Nos obliga a mirar más allá de los juicios superficiales, a entender que la verdadera revolución a menudo comienza en la mente de un solo individuo y que la ciencia puede ser un acto de profunda fe en la razón. Su legado nos desafía a cuestionar cómo percibimos el mundo, a asumir la responsabilidad de buscar la verdad, incluso si contradice lo que nos han enseñado, y a reconocer que, incluso en la más estricta de las rutinas, una mente puede volar hacia las alturas más elevadas de la especulación. Su influencia perdura en cada telescopio que apunta al cielo, en cada ecuación que describe el movimiento de los planetas y en cada vez que nos preguntamos sobre nuestro lugar en el universo. La historia de Nicolás Copérnico es un recordatorio de que los grandes revolucionarios no siempre son los que empuñan espadas, y que la verdad más profunda a menudo se esconde en el rigor de la observación, en la disciplina del cálculo y en la valiente capacidad de imaginar un mundo diferente. Es el reflejo de una mente que, a pesar de sus límites temporales y tecnológicos, construyó un universo de ideas que movió al mundo. Así que, después de haber explorado los rincones más ocultos de la vida de Nicolás Copérnico, de haber hurgado en sus misterios y sus verdades incómodas, ¿qué te ha parecido lo más revelador de este viaje? ¿Qué aspecto de su audacia, su paciencia o sus contradicciones te ha sorprendido más? ¿Qué dilemas éticos crees que ha tenido que enfrentar en su camino hacia la cima de la ciencia? ¿Y cómo crees que los resolvió o no los resolvió? La verdad es que su historia nos obliga a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar lo que creemos saber y a reconocer que el rigor, la pasión y la búsqueda incesante de la verdad pueden llevar a destinos insospechados, dejando un legado que resuena a través de los siglos, invitándonos a mirar al cielo con nuevos ojos. Este video es parte de Singularidad Emocional, el canal donde te contamos las historias que no se atreven a contarte en otros lados. Si te atreviste a ver este video hasta el final, te invito a suscribirte para descubrir más historias incómodas, humanas y profundamente inspiradoras. Comenta abajo qué te ha parecido la historia secreta de Nicolás Copérnico, qué te ha impactado más, y comparte este video
si estás dispuesto a desafiar la narrativa convencional y explorar las verdades ocultas de la historia. Tu curiosidad nos impulsa a seguir desenterrando estas historias.